presento, yo soy la Costa Juan Carlos. Mi nombre es Eloy Pablo Orcelier. Yo soy Gustavo Pellido. Yo regresé el 10 de mayo. El 10 de mayo, en pleno apogeo de la guerra, yo llegué acá a Merlo. Y en ese momento tomé el colectivo, me recibieron unos vecinos, qué sé yo. Mi madre estaba en ese momento en mi casa con mi padre, qué sé yo. En ese momento todo bien, era en pleno apogeo de la guerra. Fue todo bastante confuso porque siempre hay que recordar que teníamos 20 años. Yo tenía 20 años y la comprensión de los hechos era bastante limitada porque tenía cierta información, pero no era información completa, por lo tanto la confusión era mucho mayor. La vuelta fue complicada a nivel nacional o provincial, a nivel barrial, a nivel pueblo fue muy amorosa, me estaba esperando mi viejo, mi hermana. Estaba cursando segundo año de sociología cuando me tocó la colimba. Por lo tanto, hasta que me convocan y cuando estoy en Malvinas, soy consciente de un montón de cosas que a lo mejor por una cuestión generacional o de información nada más, mis compañeros no. Entonces, de alguna manera, por ese conocimiento, uno vive los acontecimientos de manera no distinta desde lo que percibe, pero sí desde lo que sabe. Malvinas me pasó, yo era pibe que estaba en otro mundo, ¿entendés? Malvinas, porque yo estaba en un barco en ese momento, cuando me incorporaron a San Martín, de ahí me llevaron a Campo Sarmiento, tuve 2 meses de instrucción, en un barco, estuve navegando un par de meses, qué sé yo, con instrucción, todo. Y da la casualidad cuando yo le dije, la última navegación que fue de Placé, Madre de Ushuaia a Punta del Este, yo digo, yo bajo a Puerto Belgrano y nunca más está. Tuve la suerte de poder ingresar en una empresa del Estado cuando volví de Malvinas, lo que posibilitó que durante años tuviera un trabajo estable y que toda la locura del año 2000 y toda esa debacle la pudiera sostener de otra manera. En ese entorno conocí una persona que en cierta manera me engañó al principio diciéndome que íbamos a ayudar a los demás veteranos que estaban en el resto del país con las obras sociales para que tuvieran ayuda, cosa que efectivamente ocurrió después cuando se conformó o cuando integré parte del Centro de Veteranos, que fuimos a un montón de lugares del país a buscar un montón de cosas, entre ellas veteranos, entre ellas el agradecimiento al pueblo por lo que hizo. Y esa integración fue maravillosa, porque además posibilitó la necesidad que no sentía de empezar a hablar de Malvinas. Pasaron algunos años desde que nosotros abandonamos el camino de la queja. Cuando dejamos eso, dejamos de lamentarnos por el destino que habíamos tenido, que nos había tocado, algunos, empezamos a juntarnos, empezamos a estudiar, a prepararnos, a aprender cómo se prepara un proyecto de ley, cómo se presenta ante las comisiones del Congreso, de las 2 cámaras, y militamos y nos manifestamos para que esas comisiones eleven los proyectos de ley a los recintos donde se han tratado. Fuimos reprimidos por las fuerzas policiales y de seguridad, enviados por esos gobiernos democráticos que entonces y hoy dicen respetarnos y alabarnos mucho, pero nosotros entendimos que, por eso la separación, que siempre del discurso a los hechos hay un abismo. La reinserción fue paulatina, fue complicada, porque, como siempre decimos,
la persona que fue a Malvinas no es la misma que regresó. Tenía otros intereses y la cercanía de la muerte, cosa que a los 20 años está muy lejana, a nosotros nos golpeó de una manera muy particular. Entonces nuestros intereses pasaban por cosas más sencillas, más reales y no tan locas como tiene la mayoría de la gente. Tengo dos compañeros que los sigo viendo desde chico, que nos cortamos la amistad, ¿entendés? Después cuando yo vine y seguimos haciendo la misma vida. Después nos juntamos con los veteranos y empezamos ahí a hacer varias cosas, como leyes, todo, empezamos a organizarnos. ¿Entendés? En principio fue asimilar esta negación por parte de los mismos genocidas que nos mandaron a una guerra, claro, que para mí la guerra ha sido una guerra ilegal y lo entendía de ese modo porque en aquel entonces, hablando con mis hermanos que militaban políticamente, entendíamos que era un gobierno de facto, un gobierno ilegal. Todo lo que hiciera ese gobierno estaba viciado de ilegalidad. Patria es una construcción ancestral, pero justamente por los colores que hay detrás mío, nosotros acuñamos la otra palabra que es matria, que en realidad no es una patria patriarcal, sino que es una madre que nos cobija. Nosotros, a través de nuestro logo, que tiene la huipala, lo que representamos es nuestro respeto hacia los pueblos aborígenes y hacia los dueños legales o ancestrales de esta tierra. Y en realidad para nosotros la matria es una gran pachamama que nos cuida y por la que tenemos que luchar. Porque si bien hablamos de soberanía y hablamos de país, en realidad todo el país es Latinoamérica. Todos nosotros somos Latinoamérica, que somos lo que nos hicieron, porque éramos otra cosa antes que llegaran los conquistadores, asesinos y genocidas. Éramos una cultura distinta y hubiésemos podido ser muchísimas más cosas de las que somos. La palabra matria refiere a una concepción distinta de la que es la patria. Muchos me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre patria y matria? La matria tiene los mismos límites, tiene las mismas medidas que la patria, nada más que es mucho más tolerante. El que nomina las cosas las domina. Si quieren empezar por este continente que se llama América, le pusieron ellos el nombre para dominarnos. Ni siquiera respetaron el nombre que tenía, si es que tenían un nombre, ¿no? Y a partir de ahí, a todo lo que le da el nombre le da el sentido. Y la intención o la representatividad de esto es unir sentimientos, como decía Gustavo. Y unir luchas. Sí, Malvinas quizás no nos une, Malvinas nos atraviesa. No nos une por un montón de cosas, porque por un montón de cosas Malvinas nos separa, por la responsabilidad de los genocidas, por las actitudes de los cobardes, por los hechos de heroicidad. Todas esas cosas nos separan, pero nos atraviesa a todos, sí o sí. Y es una construcción, y acá hay grandes representantes de lo que significa todo el conjunto, desde un jugador emblemático, que siempre, más allá de lo que él ha hecho con su vida personal, ha sido durante gran parte de su vida un defensor de la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía. Y la argentinidad, bien dicha, bien pensada. Siempre me quedo cuando alguien me lo critica a Diego con la frase de Fontana Rosa, que decía que a él no le importaba lo que hizo Maradona con su vida, sino lo que hizo con la mía. Por eso está en la bandera.
seguimos con movidas acá en Merlo, hospitales, dando regalos, haciendo donaciones también a las huiches, campañas solidarias con las huiches de Chorote, llevarla al norte, ¿entendés? Llevar 2 camiones de mercadería con bicicletas, colchones, miles de actividades tuvimos acá. Aunque dependamos solo, hicimos un montón de actividades. Aparte de las charlas, ¿entendés? Hay muchas actividades acá, deportivas, culturales, ¿entendés? Es un movimiento terrible. ¿Sí? Participamos activamente de las acciones realizadas por la Soberanía del Paraná, mal llamada hidrovía. Participamos en las luchas de las mineras, en el acceso al lago escondido que está en manos del inglés Joe Lewis, que aparte del lago tiene un aeropuerto en el este del país, en zona de frontera, es un extranjero, está hecho una compra ilegal. Bueno, estamos en un montón de batallas culturales y de identidad que pretenden defender la soberanía. Lo que pretendemos en sí es que todos se den cuenta que tenemos un país y que somos dueños de un país hermoso y que tenemos que conocer a nuestro país y saber que es nuestro. Simplemente para conocerlo, quererlo y después defenderlo. Porque si no, hoy te dicen, sí, la provincia de Santa Cruz es japonesa, y a nadie le importa, porque no lo siente como propio. Lo que intentamos hacer a través de las charlas, no solamente de Malvinas, sino también de soberanía, es eso. Decirles que tenemos y somos dueños de un país inmensamente rico y hermoso y que tenemos que conocerlo para defenderlo. Si hay algo que no nos une es Malvinas. Yo diciendo con el eslogan que este año propuso el Estado, creo que Malvinas no nos une, nos identifica quizás o nos interpela, pero por suerte no pensamos igual, si no seríamos muy aburridos. Cada vez que uno se autoidentifica como veterano de Malvinas, por alguna circunstancia, o porque tenés una remera, o porque sale la charla, la gente cambia la mirada. Y algunos, no todos, tenemos la necesidad de devolver esa mirada con honestidad, con empatía y demostrarle que todo lo que ellos piensan de nosotros, porque en cierta manera somos como puestos en un pedestal, porque somos unos héroes, qué sé yo, en realidad muchos de nosotros no creemos eso. Los héroes son los docentes, los médicos, los maestros. Los Juegos Olímpicos fueron propiciadores de salud y eso es lo brillante de la idea. El deporte, en mi caso, llegó tarde, pero es fundamental para poder compartir. Todos los años, desde hace casi 20 años, se hacen olimpiadas nacionales, a nivel nacional. También antes nosotros acá en Buenos Aires hacíamos encuentros deportivos, que era el pretexto para encontrarnos. Y después, bueno, esto del pretexto empezó a formar parte de una necesidad para competir, para ganarle al otro, y compartir un momento de alegría y darnos cuenta de que a pesar de haber ido al infierno podemos volver, podemos divertirnos, podemos jugar y podemos de alguna manera honrar, estando vivos, a todos los que quedaron en las islas. La participación en estas Olimpiadas, que fue una idea brillante, un grupo de muchachos, que además de generar unos juegos muy competitivos, los veteranos todos somos muy re competitivos, generaron mucha salud. Los trofeos son el producto de nuestro alto nivel de competitividad. A veces vamos con el cuchillo entre los dientes. Para nosotros todos los días, todos los años significan exactamente lo mismo en la lucha cultural que damos. Así que 40 años es lo mismo, desde entonces. El pueblo siempre entendió todo, como siempre.